¿Pero tú te crees que esto es la Fórmula 1? ¡De planificar el siguiente coche! ¡Si todavía no hemos jugado contra K! ¡Si todavía está más o menos! ¿Cómo vamos a planificar el siguiente partido? Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les presento otro nuevo video, que será sobre el preolímpico de la CONCACAF. Ya sabemos de qué trata estos temas, desde los niveles más inofensivos, hasta los momentos más tétricos que han sucedido. Sin más, les presento el iceberg del preolímpico de la CONCACAF. Ahora sí, sin más preámbulos, continuemos. ¡Anda! Ya es hora de irnos al otro mundo. ¿Ah? Cierra el hocico, vieja puta. Nivel 1. Origen del torneo. El preolímpico de CONCACAF es el torneo que define a dos clasificados en el torneo de 16 naciones de los Juegos Olímpicos, los cuales se deciden a través de un proceso clasificatorio que generalmente empieza en el Caribe aproximadamente un año antes de las Olimpiadas. La primera edición de la región fue en el año 1964. Desde 1992 la clasificatoria olímpica ha estado restringida a ser una competencia sub-23, en línea con las copas mundiales sub-17 y sub-20 de la FIFA. A los equipos que se clasifican para las Olimpiadas, se les permite suplementar sus planteles con 3 jugadores sin restricción de edad en la lista final de 18 jugadores. Como la mayoría de los torneos por edad de CONCACAF, las finales se disputan generalmente entre 8 equipos en un solo país. Al Caribe se le asignan 2 cupos, mientras que Centroamérica recibe 3. Estos se unen a los 3 de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, para ser divididos en 2 grupos de 4 equipos que juegan en la etapa de grupos, las semifinales y la final. Ningún equipo nacional de la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe participó en los Juegos Olímpicos desde 1908 hasta 1920. Entre 1924 y 1956, los equipos de CONCACAF fueron invitados o clasificados automáticamente para los Juegos Olímpicos. En 1960, el primer torneo clasificatorio olímpico fue llevado a cabo y el mismo combinó países de Norteamérica y de Sudamérica. Fue solo 4 años más tarde que CONCACAF efectuó su primer evento clasificatorio, exclusivamente para los equipos dentro de su región. El formato del torneo cambió para 1968. Los mejores 8 equipos de la región fueron divididos en 2 grupos de 4, jugándose en diferentes sedes. Los 2 mejores de cada zona clasificaron a los Juegos Olímpicos de México 1968, sin que se llegara a una ronda por el título, por lo que no había un campeón oficial, solo clasificados. Desde 1992 la clasificatoria olímpica ha estado restricta a ser una competencia sub-23, en línea con las copas mundiales sub-17 y sub-20 de la FIFA. El torneo de fútbol de 1996 seguía siendo una competición de jugadores menores de 23 años, pero cada uno de los 16 países participantes pudo incluir 3 jugadores mayores de 23, en virtud de un compromiso entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Selecciones campeonas. Estas son las selecciones que quedaron campeonas del torneo. Con un solo título tenemos solamente a Estados Unidos. Con 2 títulos tenemos a Honduras y a Costa Rica, y el más campeón en la historia del torneo es México, con 8 títulos. El único haitiano en el área. En el preolímpico de Estados Unidos del 2008, México y Haití se enfrentaron en la fecha 3 del grupo B. Sin embargo, este partido se recuerda por una anécdota que quedó para la historia, y del cual es la siguiente. La selección mexicana venció 5-1 al equipo haitiano, sin embargo, debía ganar 6-1 para clasificar a semifinales, por lo que fue eliminado en primera ronda. El equipo tricolor falló más de 10 ocasiones claras de gol, erró un penal y no aprovechó que Haití terminó con 9 hombres en el campo. La participación mexicana fue considerada un fracaso y culminó con el cese del director técnico Hugo Sánchez al frente del combinado nacional. México anotó el primer gol al minuto 17 por conducto del mediocampista César Villaluz. Al minuto 27, el equipo de Haití se quedó con 10 jugadores en la cancha, debido a la expulsión de Jurel Linabesca. Sin embargo, los atacantes mexicanos no conseguían anotar, por lo que al minuto 36, el técnico Hugo Sánchez dio ingreso al delantero Santiago Fernández. El equipo desperdició otras 3 jugadas claras de gol, por lo que el juego llegó a medio tiempo con marcador de 1-0. En el segundo tiempo, Sánchez hizo ingresar a un tercer atacante, Luis Ángel Landín.
Al minuto 60, el volante Edgar Andrade anotó el segundo gol mexicano, pero al minuto 62, el haitiano Leonel Saint-Preux venció al portero Guillermo Ochoa para el 2-1. Al minuto 68, México consiguió su tercer gol por conducto de Santiago Fernández. Al minuto 76, César Villaluz desperdició un tiro penal, lo que se sumó a otro par de oportunidades desperdiciadas por Fernández. Al 82, el delantero Enrique Esqueda consiguió el 4-1, y un minuto después, Haití se quedaría con 9 hombres en el campo por la expulsión de Paul Ingin. En los últimos minutos, el equipo mexicano embistió al cuadro caribeño, pero falló sus oportunidades. En el minuto 88, se presentaría una de las jugadas más recordadas por parte de la selección mexicana. Atacaban 6 jugadores de México contra 2 defensores de Haití, uno de ellos mano a mano contra Santiago Fernández, quien controlaba el balón tras recibir un centro de Villaluz. Fernández metió un pase hacia sus compañeros, pero el pase fue tan malo que en lugar de lograr conectar con alguno de los muchos atacantes en el área, terminó por caerle el único defensor de Haití que estaba en el área, el cual era Lembubert. Este hecho quedó marcado por la narración del comentarista Cristian Martinoli. Fíjate que hay nos vamos. Villaluz, el centro. La pelota dentro del área, otro centro más. El único haitiano que había. A ese le llegó el balón, había 6 mexicanos y un haitiano. Un minuto después, en el minuto 89, Landín consiguió el quinto gol de México, pero fue insuficiente. Incluso, al 93, el propio Landín erró un remate ante el arquero de Haití, liquidando cualquier oportunidad para el combinado tricolor. Para Hugo Sánchez, la eliminación supuso su cese como timonel de México el 1 de abril de 2008. La actuación de México fue considerada un fracaso, en parte, porque algunos de los integrantes del equipo había formado parte de la generación que obtuvo el Mundial Sub-17 en Perú en 2005. Entre ellos, Enrique Esqueda, Carlos Silva, Patricio Araujo, Edgar Andrade y César Villaluz. En algunos casos, este suceso marcó la carrera de varios futbolistas mexicanos que participaron en el torneo, tales como Santiago Fernández, quien se retiró del balompié en 2009. En una entrevista, el delantero afirmó: "Definitivamente ese partido marcó mi carrera dentro del fútbol. Me acuerdo que regresando de aquel preolímpico y yo estando en el Toluca, visitamos al América en el Estadio Azteca. José Pekerman entendía la presión por la que atravesaba y decidió meterme hasta el segundo tiempo. Es difícil para un joven recibir tantos chiflidos, lo único que me quedaba era seguir hacia adelante como siempre lo había hecho y como me habían enseñado desde pequeño". Las carreras futbolísticas de César Villaluz, Luis Ángel Landín y Enrique Esqueda también se vieron afectadas. Villaluz salió del Cruz Azul y fichó por San Luis y Chiapas, donde no consiguió trascender a causa de las lesiones, y terminó en el Atlético San Luis de la Liga de Ascenso. Landín pasó por Cruz Azul, Morelia, Atlante y Puebla. Militó en el Houston Dynamo de la MLS y, tras pasar por varios equipos de la Liga de Ascenso, fichó en 2016 por el Municipal Pérez Celedón de Costa Rica. Por su parte, Esqueda pasó por Pachuca, Atlas, Tigres y Veracruz, firmando en 2017 con los Jaguares de Chiapas. Haití contra Honduras 2021. La selección de Haití Sub-23, que participa en el preolímpico de la CONCACAF, debutó ante Honduras con 10 hombres sobre el campo y solo 2 suplentes en el banquillo, debido a que las pruebas COVID sufrieron retrasos debido a que algunos jugadores de la plantilla llegaron con retrasos. El equipo caribeño arribó con retraso al Estadio Jalisco y no calentó previo al duelo ante su similar centroamericano, situación que derivó en que el zaguero Odilon Jerome fungiera como guardameta. En ese encuentro del grupo B del preolímpico que se disputa en Guadalajara, solo pudieron estar aquellos atletas que cumplieron con los test requeridos, y solo 2 futbolistas se integraron a la plantilla, debido a que los demás están a la espera de que se den los resultados de las pruebas PCR que se les aplicaron. Cabe mencionar que la preparación de esta escuadra incluyó un duelo frente a un representativo amateur de aficionados mexicanos, al que vencieron 15-0. En el compromiso sobresalió Benson Geudi, que anotó 5 de los 15 goles. El futbolista tiene 16 años y juega en el balompié de su país. Todo empezó porque queríamos hacer lo mismo, ir a jugar contra un equipo haitiano. Nunca pensamos que se nos iba a dar con una selección oficial de Haití y menos con la preolímpica, pero el haitiano Alain Boubert contactó a la federación de su país, nos avisó que había oportunidad de jugar en el estadio de Haití y contra la mismísima selección preolímpica. No lo creíamos, pero sí pasó, dijo Luis García, uno de los 15 jugadores mexicanos que jugaron contra Haití Sub-23.
Torneo reemplazante. A partir del año 2022, el preolímpico de la CONCACAF ya quedaría difunto, debido a que tomaron como iniciativa al campeonato sub-20 de la CONCACAF, que a la vez es eliminatoria al mundial de la misma categoría. Y que por cierto, en aquel torneo, los clasificados al torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 además del Mundial Sub-20, fueron Estados Unidos, y como no, la sensación del torneo, la República Dominicana, que por primera vez en su historia futbolística, clasifica a un torneo FIFA, y a su vez al fútbol de los Juegos Olímpicos. Nivel 2. Edición postergada. El 13 de marzo de 2020, CONCACAF suspendió todas las competencias programadas para los próximos 30 días, debido a la pandemia de coronavirus. Finalmente las nuevas fechas para el torneo fueron del 18 al 30 de marzo de 2021. Guayana Holandesa subcampeona 1964. En el preolímpico de la CONCACAF de México 1964, la selección de fútbol de la difunta Guayana Holandesa, actualmente Surinam, hizo una destacada participación, pese a no conseguir el cupo a las Olimpiadas. Participó en la liguilla, junto con Panamá, Estados Unidos, y la anfitriona México. Empezó excelente, tras derrotar por la mínima a los Estados Unidos sorpresivamente, luego cayeron ante el local y futuro campeón, México por goleada de 6-0, y después goleó 6-1 a Panamá, posicionándose como segunda del cuadro con 4 puntos. Aunque lamentablemente hayan sido eliminados, hicieron una participación muy sorpresiva. Torneo sin sede fija. Desde 1968 hasta 1992, el preolímpico de la CONCACAF se jugaba sin sede fija. Nivel 3. Equipos clasificados a los Juegos Olímpicos. Estos son los equipos que han clasificado a los Juegos Olímpicos. Con una sola participación están El Salvador, las extintas Antillas Neerlandesas, y la República Dominicana. Con 2 están Canadá y Cuba. Con 3 están Guatemala y Costa Rica. Con 5 tenemos a Honduras, con 12 está México, y el miembro de CONCACAF que más participaciones tiene en los Juegos Olímpicos, son los Estados Unidos, con 14. Y como un dato menor, en los torneos olímpicos de 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, y 1956, las selecciones de la CONCACAF tenían que particular con invitación. Evolución del formato. Así es como ha evolucionado el torneo a lo largo del tiempo y de su historia. En 1964 se jugaba un torneo en formato de liga. Mientras que en la edición de 1968, se utilizaron grupos para acceder a los Juegos Olímpicos. O sea que se clasificaba por grupo. Desde 1972 hasta 1984, el torneo se jugaba con una fase de grupos, hasta llegar a la fase final, del cual era una liguilla entre los líderes de cada grupo. En 1988, el torneo se jugaba como en 1968, clasificar por grupo. En 1992 y 1996, se jugaba en una fase de grupos, y que los mejores de cada grupo se enfrentaría en una liguilla. Y a partir del 2000 hasta 2021, se juega el torneo desde la fase de grupos, hasta disputarse rondas de eliminación directa. Honduras contra México 2000. Catrachos y aztecas se enfrentaron en el estadio Hershey Park, en Hershey, Estados Unidos, duelo válido para las semifinales del preolímpico de CONCACAF 2000. El partido se quedó empatado sin goles, y los catrachos hicieron la épica, ganando 5-4 por el punto penal, y a la postre siendo campeón del torneo por primera ocasión. Nivel 4. Ausencia del partido por el tercer lugar. En las ediciones de 2012 y 2021, no se realizó partido por el tercer puesto, pero el primer equipo colocado, es el tercero por haber tenido más puntos que el segundo colocado, que es el cuarto. Guatemala contra Costa Rica 1968. Chapines y Ticos se enfrentaron en el playoff para clasificar a los Juegos Olímpicos de Ciudad de México 1968. Guatemala ganó por la mínima en la ida jugada en el Estadio Mateo Flores en Ciudad de Guatemala, capital de Guatemala, mientras que Costa Rica ganó por 3-2 en la vuelta jugada en el Estadio Nacional de San José, ubicado en la capital de Costa Rica. Ahora bien, como el global se empató 3-3, la última chance se tenía que definir en el lanzamiento de una moneda, en el cual, la selección de Guatemala salió ganadora, y asistió a los Juegos Olímpicos. Así es gente, el fútbol de antes en donde no existía el gol de visitante, ni la tanda de penales, no tampoco los tiempos extra. Nivel 5.
La maldición de Estados Unidos. El cuadro de las barras y las estrellas volvió a perder contra la selección hondureña previo a unos Juegos Olímpicos. Estados Unidos perdió 2-1 contra Honduras en las semifinales del torneo preolímpico de CONCACAF y se quedaron sin Juegos Olímpicos de Tokio. Estados Unidos sufrió un duro descalabro este domingo 28 de marzo, pues la selección preolímpica perdió 2-1 contra su similar de Honduras y, una vez más, se perderán los Juegos Olímpicos en la rama varonil de fútbol, algo que contrasta con la clasificación femenina, donde la selección norteamericana ha sido campeona en las 5 ediciones que han disputado desde el 2004. La derrota ha pegado duro en la delegación estadounidense, pues entre los objetivos de esta selección, uno de los principales era participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y buscar una medalla que confirmara su crecimiento. Sin embargo, han caído contra un rival que ya puede presumir una hegemonía en fase final. El tema de Honduras contra Estados Unidos ya puede considerarse una paternidad, pues los catrachos no pierden ante el equipo del norte en una fase definitiva desde 1992 y ya se han encargado de eliminarlos directamente de unos Juegos Olímpicos en 2 ocasiones. En números concretos, Estados Unidos y Honduras se han enfrentado en 5 de las últimas 6 ediciones de un torneo preolímpico en fase definitiva y en ninguna ha podido ganar el equipo de la Unión Americana. El historial indica que los hondureños han ganado 2 veces en semifinales, 2 veces en la final y 1 vez en el duelo por el tercer lugar. En ninguna ocasión Estados Unidos se pudo imponer al cuadro centroamericano y ahora en el 2021, la fuerza catracha volvió a pasar por encima. Las más dolorosas ocurrieron en los últimos 2 ciclos, 2015 y 2021, pues fueron derrotas en semifinales con el boleto de los Juegos Olímpicos en disputa. En las 2 ocasiones se lo llevó Honduras y por esa razón jugarán en Tokio su 4ª competencia olímpica consecutiva, algo que abre aún más la herida norteamericana. Una derrota por 2-1 en 2000, empate 1-1 y derrota por penales en 2004, una derrota por la mínima en 2008, una derrota por 2-0 en 2015, y la más reciente, una derrota 2-1 en 2021. De estos duelos, los correspondientes al 2015 y 2021 fueron para eliminar a Estados Unidos de Juegos Olímpicos. Las finales del 2008 y 2000 fueron más anecdóticas, pues ambas selecciones ya estaban clasificadas, mientras que el tercer lugar del 2004 fue para llenar el calendario, ya que ese año no hubo repechaje intercontinental y las dos se encontraban sin posibilidades de acceder a la justa veraniega. A pesar de esta pésima racha del equipo estadounidense durante las fases finales del torneo preolímpico de CONCACAF, ambas escuadras también se han enfrentado en fase de grupos y ahí sí domina el cuadro norteamericano, pues desde el año 2000 se registran 3 partidos, mismos que han sido ganados por Estados Unidos. Lo curioso es que en estas 3 ediciones, cuando se enfrentaron en fase de grupos, correspondientes a las eliminatorias del 2000, 2004 y 2008, ambas selecciones se volvieron a medir en la fase final, donde Honduras no perdonó y se llevó el partido que más pesa en los registros. Aunque el futuro luce prometedor para la selección de las barras y las estrellas, actualmente tienen un serio problema con el torneo preolímpico, pues ya son 2 ciclos olímpicos a los que no clasifican y que se unen a la tragedia de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, donde tampoco consiguieron una plaza. México contra Guyana 1988. El partido fue cancelado después de que 15 miembros de Guyana desertaron mientras estaban en un campo de entrenamiento en California, dejándolos incapaces de formar un equipo para el juego. México recibió una victoria de 2-0. Lesión de Luis Malagón 2021. Luis Ángel Malagón, portero de México sub-23, salió lesionado del encuentro ante Estados Unidos, en el cierre de la fase de grupos del torneo preolímpico de la CONCACAF, luego de una lesión en el codo tras una mala caída, por la que fue atendido por el personal médico del equipo nacional. Incluso, de acuerdo a los reportes que al momento, el juvenil salió del Estadio Jalisco en ambulancia rumbo a un hospital local y no se quedó en el terreno de juego después que el cuerpo médico le acomodara el codo. Una vez concluido el duelo y tras ser atendido en el hospital, el también arquero de Necaxa descartó una fractura, mediante una publicación en redes sociales. Gracias a todos. Gloria a Dios, no tuve fractura. Dios los bendiga. Un abrazo, escribió el arquero, que lució con cabestrillo. Su lugar sobre cada cancha lo tomó Sebastián Jurado, que calentó al ver la caída que el juvenil de Zamora, Michoacán y gritó fuerza, Luis, en su camino bajo palos de la portería tricolor.
Momentos después de la salida de Malagón, Uriel Antuna abrió el marcador a favor del tricolor, para brindar de manera momentánea la punta del grupo A. Nivel 6. Cánticos homofóbicos 2004. El grito que tantos problemas le ha causado al Tri nació en el preolímpico del 2004, cuando México enfrentó a Estados Unidos. Hoy ya tiene consecuencias. México y Estados Unidos se enfrentaron en el Estadio Jalisco el 10 de febrero de 2004 con motivo del preolímpico de la CONCACAF, duelo que quedará marcado en la historia, y no precisamente por algo bueno, sino todo lo contrario. Ahí surgió el famoso grito homofóbico que le ha causado tantos problemas al Tri. Y es que este viernes, se hizo oficial el castigo de la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol, que implica que el Tri debe jugar sus 2 próximos partidos como local sin público, además de una sanción económica que suma a las que viene acarreando la directiva azteca desde hace años. Esto a su creador no le llena de orgullo, un barrista del Atlas de apodo Mosh. Tanto así como orgulloso no, me siento orgulloso más que nada de mi licenciatura y cosas así, pero de ese grito no, porque la transmisión que queríamos hacer era eso, echar un jolgorio. Yo creo que al estadio vas a desestresarte, a aventar todo lo que traes de mala vibra, ¿te sirve? Yo creo que los jugadores ya lo toman como normal, pero decirte la palabra orgullo, pues no, es un dato curioso o chusco que de repente te acuerdas, dijo el Mosh en entrevista con Medio Tiempo. A lo mejor el que lo sigue haciendo no sabe cómo salió y simplemente lo hace y listo, y no solamente fue a nivel barra, ya hasta a nivel clubes, y también a nivel mundial, ya nos iban hasta a quitar puntos por hacer ese grito. Recordó el nacimiento de aquella expresión. Esperaba al vendedor de cervezas en el Estadio Jalisco junto a otros baristas, al momento de los despejes el portero de Estados Unidos, Delvin Countes. Honestamente estábamos en un estado un tanto inconveniente, ya estábamos medios alebrestados en el sentido que ya traíamos 2 o 3 cervezas encima. En ese entonces traíamos el gritito de las barras sudamericanas de hacer uno al final cuando el portero despeja, entonces toda la gente comenzó a hacer eso, pero en la verbena que traíamos, entre el API, otro barrista el Atlas, y yo, y anexos porque éramos varios, empezamos a decir eso era L y cuando terminaba 3 o 4, que eran los que estábamos ahí hacíamos el grito, de puto, al final, la sorpresa que de 3 o 4 comenzaron a gritar otros 3 o 4, y otros 3, 4, aseguró. Entonces toda la barra empezó a gritar en vez de Lu, era el puto. Nunca se planeó, no fue algo que dijeras vamos a planear esto, simplemente salió. Me acuerdo que la directiva nos regaló unas playeras que decían nos vemos en Atenas, eran verde oscuro. Nunca lo hicimos con un afán de que fuera a trascender tanto, añadió. En aquel preolímpico, México pasó como segundo de grupo y se enfrentó en la semifinal a Estados Unidos. En los días previos, Landon Donovan causó polémica por aparecer orinando en la cancha del Jalisco. Para el Mosh, el grito no tiene nada de homofóbico y reconoció que le gustaría que la FIFA investigara más sobre el mismo, aunque a la Federación Mexicana le ha costado al menos 4 multas económicas, además de avisos de castigos con derrotas de partidos, amenazas de quitarle puntos a la selección y hasta de eliminarlos de mundiales o competencias internacionales. Fue ese partido, tú sabes lo que es un clásico y sabemos quién es el rival al que tenemos que odiar deportivamente, fue por eso, fue de coraje, y recuerdo que no lo hicimos con afán de protesta, fue algo chusco porque salió de la nada, siguió y siguió. A las autoridades de la FIFA ojalá por lo menos se dieran a la tarea de investigar un poco qué es lo que significa realmente, no tanto es la homosexualidad como tal, porque no va por ahí, mexicanamente hablando decimos puto por cualquier cosa, antes de poder tomar cartas en el asunto se tendría que investigar la raíz, dijo. Ya después el mismo grito lo adoptaron otros baristas de más clubes y llegó a nivel selección y mundial. Pero esto tampoco termina acá, ya que en el preolímpico del 2021 también ocurrieron casos como estos. Esta tarde en el Estadio Jalisco arrancó la participación de la selección mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio y con un marcador de 4-1, los jóvenes dirigidos por Javier Lozano empezaron con el pie derecho la contienda de la CONCACAF derrotando al combinado de República Dominicana. En este partido, la afición pudo regresar a las gradas de la tribuna para corear cada una de las jugadas y anotaciones de los mexicanos. Bajo rigurosos protocolos de sanidad el público pudo presenciar el inicio del preolímpico. Se volvieron a escuchar las porras y los festejos eufóricos de gol. A pesar de la petición de la Federación Mexicana de Fútbol para que los asistentes no corearan un grito popular en el fútbol mexicano, sonó el grito.
Cuando el reloj marcaba el minuto 20, el arquero Joan Guzmán se preparaba para un saque de portería, entonces la afición azteca empezó por entonar el grito prohibido que podría dejar sin mundial a la selección nacional. Cuando Guzmán pateó el balón se escuchó la palabra que la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, canceló en los partidos por tratarse de un concepto discriminatorio y homofóbico contra la diversidad sexual. Con el aforo al 25% de la capacidad del recinto y el efecto eco de la tribuna hizo que se escuchara claramente la palabra puto como parte de los abucheos al equipo contrario. Esta acción se repitió al minuto 60 con un saque del equipo dominicano. Por medio de redes sociales reportaron el momento en el que se entonó el grito homofóbico y cómo la misma afición apoyó su continuidad. Algunos iniciaron a chiflar mientras que los técnicos del estadio usaron el sonido de los altavoces para ocultar la frase que podría penalizar la participación de los aztecas en competencias de este tipo. Los directivos del estadio de Atlas hicieron sonar el mensaje no a la discriminación cada vez que la afición mexicana se preparaba para entonar el grito prohibido. Durante el medio tiempo transmitieron el mensaje que preparó la FMF con el apoyo de comentaristas deportivos y jugadores seleccionados. La FIFA asumió una postura crítica ante los cánticos y porras discriminatorias que se entonan en los partidos de fútbol, especialmente en competencias internacionales como la Copa Mundial. México enfrentó problemas en 2014 por el uso de la frase, para desprestigiar las acciones deportivas de los jugadores contrarios. Por el sentido de la palabra, la FIFA decidió prohibirla ya que es considerada de carácter homofóbico. Su uso respondería a una sanción por tratarse de conductas inapropiadas de los espectadores. Los equipos cuya afición hagan uso del grito tendrían castigos que van desde jugar a puerta cerrada, cancelación de los partidos o incluso la descalificación de la competencia. La Federación Mexicana de Fútbol Asociación solicitó a la afición que no gritara la frase, sin embargo, los asistentes a los estadios siguieron usándola. En el Mundial de Rusia 2018 en el Juego de México contra Alemania sonó el grito. También mencionaría el caso del grito prohibido en la Copa Oro 2021, y también en el de la última fecha del octagonal final de las eliminatorias CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022, pero no será necesario en este momento. Generación perdida de Guatemala. La selección de Rodrigo Quentón es la que más sufre la suspensión de la FIFA. Aquellos jóvenes futbolistas guatemaltecos que estuvieron cerca de acariciar el éxito en el 2008, cuando una fallida definición en penaltis los alejó en definitiva de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, parecen estar condenados, 7 años después, a vivir en carne propia el calvario que ha provocado la suspensión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, sobre el balompié local. Peor desenlace no puede tener esa generación que brilló y cautivó por su fútbol y su unión. Ahora, además de cargar esa mochila pesada de los constantes fracasos, deben lidiar con un castigo que hoy cumple 1 año, y que de no solucionarse podría desencadenar una desafiliación de 2 años, que de concretarse acabaría de tajo con el sueño mundialista de Qatar 2022. Aquella trágica y retadora posición asumida por 34 asambleístas el 25 de octubre del 2016 mantiene en zozobra a esos mismos futbolistas que derrotaron a una exquisita camada de elementos mexicanos encabezados por el portero Guillermo Ochoa. Aquella trágica y retadora posición asumida por 34 asambleístas el 25 de octubre del 2016 mantiene en zozobra a esos mismos futbolistas que derrotaron a una exquisita camada de elementos mexicanos encabezados por el portero Guillermo Ochoa. Y no es para menos, el reto de volverse a colocar la tan amada azul y blanco cada día se aleja más. Las soluciones, en vez de acercarse, se alejan. Es triste el panorama. Vemos más cerca la oscuridad que la luz. Nuestro proceso no es el único que se sigue perdiendo, están todos los que vienen atrás. Y eso es lo que genera más frustración, expuso José Contreras, el gran conductor ofensivo del combinado de Quentón. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDA, que prometió aportar soluciones, entorpeció aún más el camino que ya había demarcado el propio Comité de Regularización, retirado por la FIFA el 16 de agosto de 2017. Varios de esos seleccionados que el timonel costarricense Rodrigo Quentón escogió y amalgamó a la perfección para disputar el preolímpico de la CONCACAF en el 2008, disputaron quizás en la goleada de 9-3 que la bicolor le propinó en casa a San Vicente y las Granadinas, el 6 de septiembre, su último duelo. Es triste la lucha de intereses y de poderes que se da en nuestro fútbol. Los más afectados siempre somos los jugadores y los aficionados. Nosotros no podemos mostrarnos, porque la selección es una vitrina. Estamos atados.
En vez de avanzar seguimos retrocediendo, dijo lleno de tristeza y desilusión Jim Márquez, al que la sub-23 de Kenton le sirvió para confirmarse en la Liga Nacional, dejó Jalapa por comunicaciones. La selección te da la oportunidad de mostrarte para ser observado por equipos internacionales, jugando partidos exigentes. Es una puerta amplia para que puedan salir jugadores. Ojalá que todo se solucione para que se inicie una nueva ilusión. Hay que entender que hay que hacer las cosas bien, agregó el zurdo Márquez. El defensor Rafael Morales, que aquella noche del jueves 20 de marzo del 2008 el destino lo puso a prueba porque fue quien falló el decisivo penalti, muerte súbita, contra Honduras, comparte el sentimiento del especialista Márquez. Era el séptimo que tiraba. Era el más pequeño del grupo y nadie quería tomar el balón. Me atreví. Fallan los que tiramos. Esa experiencia me sirvió para crecer y reforzar mi autoestima, recordó Rafa. Al no tener selección los jugadores no se pueden mostrar. Solo jugando allí es que se fijan en uno. Es una lástima lo que está pasando. No se ve por dónde aparezca la solución. Cuando sintamos vamos a estar en el último lugar del ranking de la FIFA, ironizó el exjugador del Saprissa de Costa Rica. El costarricense Rodrigo Kenton, el cerebro de la sub-23, que estuvo cerca de conseguir la cuarta clasificación a unos olímpicos y que jura que recorrió todo el país para encontrar al mejor talento en el fútbol, también lamenta la condición del país ante la FIFA. Sería la situación. El único que está siendo perjudicado es un país que futbolísticamente tiene potencial para sobresalir en el área. Urge que arregle su administración, porque el material humano lo tiene. Nosotros lo demostramos ganándole a México y a Costa Rica. Fue una lástima lo que nos pasó contra Honduras, lamentó Kenton. Mi trabajo siempre fue claro y honesto. Yo nunca me dejé influenciar por ningún equipo. Visitamos el último rincón de Guatemala para observar jugadores. Si hubiera seguido no sé qué hubiera pasado con esa generación. Ver jugar todavía en el máximo nivel a Wilson Lalín y a Rafael Morales me deja tranquilo. Valió la pena ese proceso, lástima que se cortó, expresó Kenton. Eliminación de México 1988. La selección de fútbol de Guatemala clasificó al torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, realizados en Corea del Sur, debido a que la selección de México quedó suspendida por la FIFA por el caso de los cachirulés. Y para los que no saben el contexto, acá les explico. Los cachirulés, conocido asimismo como el cachirulazo, fue la denominación generalizada con la que se conoció al escándalo del fútbol mexicano ocurrido en 1988, cuando se descubrió que la selección de fútbol sub-20 de México alineó deliberadamente a por lo menos 4 jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria mientras competían en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989. El asunto terminó con un veto y una fuerte sanción por parte de la FIFA para el fútbol mexicano. Las selecciones nacionales de fútbol fueron marginadas de toda competencia internacional durante un periodo de 2 años, 1988 a 1990. Inicialmente, esta sanción solo iba a ser aplicada por parte de la CONCACAF a la selección juvenil implicada en esta trampa, pero debido a los desacatos de los federativos mexicanos ante el máximo organismo del fútbol, el castigo fue extendido a todo representativo nacional, lo cual también implicó la no participación de México en la Copa Mundial de Italia 1990. El caso de los cachirules ha sido comúnmente considerado un parteaguas, marcando un antes y un después en la historia del fútbol mexicano. Y listo muchachos, este ha sido todo el iceberg del preolímpico de la CONCACAF, espero que les haya sido entretenido e interesante. Y por favor, vayan a apoyar este video para que se recomiende, y que todos lo vean. Todos los detalles en la descripción. También comenten si se me olvidó poner otra cosa más, o también para corregirme. Y bueno muchachos, como no tengo nada más que decir, me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.